Espero se encuentren bien. Vamos a ir a la palabra. El día de hoy vamos a entrar a lo que es el capítulo número 4 del libro de Daniel. Hoy vamos a ver algo que tiene que ver con el orgullo. Y he titulado a la predicación de esta mañana, Cuidado con el orgullo. Hay que tener cuidado con el orgullo porque el orgullo, en cualquier idioma, es una palabra que condena a los hombres. Porque a lo largo de la historia humana el orgullo ha sido destructivo, quebranta el primer mandamiento, que no debemos tener ningún otro Dios antes que el Dios mismo. Dios debe ser el primero y el único en nuestras vidas. El único que debe ser alabado, el único que debe ser servido y reconocer que su voluntad es absolutamente suprema. Sin embargo, el orgullo del hombre nos dice y afirma que el hombre es el que debe tomar la superioridad sobre Dios o sobre cualquier otro ser. El orgullo pone el yo por encima de Dios. Esa es la esencia del orgullo. Y en la Escritura, Dios a través de sus profetas, en muchas Escrituras, nos muestra qué es lo que Él dice acerca del orgullo. Pero hay una muy especial que dice que Dios dice, no daré mi gloria a otro, a nadie más. El único que merece toda gloria, honra, reconocimiento, es el Señor del cielo. La primera escritura de esta mañana es el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 4, que dice así: la mirada arrogante, el orgullo y los pensamientos de los perversos, como dice, son pecado. Si usted en alguna ocasión ha tenido una mirada arrogante, altiva, si usted en algún momento ha sido presa de este orgullo, de estos pensamientos perversos, la Biblia dice que eso es orgullo. Ya déjate de preguntar de que, sí, yo conozco a alguien que es bien arrogante, que es bien altivo, que cuando te mira así como si estuviera... Sí conoce a alguien así, ¿cierto? Sí hemos visto, hemos convivido con personas así que... Pero apliquémoslo a nuestra vida el día de hoy. Sí conozco a gente así, pero yo he sido así también en mi vida. Proverbios capítulo 6, versículo 16, dice: el Señor odia 6 cosas. Y luego reitera, dice, mejor dicho, hay 7 que Él detesta: los ojos orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan gente inocente, y la lista va a seguir, pero dése cuenta que el primero son los ojos orgullosos, altivos. Proverbios 16:5, el Señor detesta a los que se creen mejores que los demás. Y luego viene algo que dice tremendo, dice, y es seguro que castigará a los orgullosos. O sea, no es a ver si los castiga, no, es seguro. A los orgullosos el Señor los quebranta. A los altivos el Señor en un momento de la vida del hombre lo baja. Aquel que siente que es mejor que otros, el Señor se encarga de ponerlo en su lugar. ¿No te ha pasado? Proverbios 8, versículo 13, el que respeta al Señor rechaza el mal. Yo detesto el orgullo y la arrogancia, los malos caminos y la boca que dice mentiras. Detesto el orgullo y la arrogancia. Gente que es, y le voy a decir algo, no tiene nada que ver con, el orgullo no tiene nada que ver con el estatus social, porque a veces pensamos o creemos que el estatus social, la economía, porque tiene 2 o 3 cosas, o porque es muy rico, es muy orgulloso, y los que no tenemos o los que no tienen nada dicen, no, ellos son humildes. No, yo conozco gente que no tiene gran cosa, que no tiene mucho y que es bien orgullosa, que es bien soberbia. Salgo del corazón.
Y Proverbios 16:18 dice algo tremendo: después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. Por eso es imperativo que el día de hoy entendamos que el orgullo no puede ser, no debe ser parte de nuestra vida. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos conducirnos en esa sencillez de corazón de la que hablaba Jesús, en esa humildad. Les decía al principio, cuando leímos el proverbio, nosotros no podemos ser arrogantes y decir mañana haremos y el próximo mes estaremos. Espérate. Hay que reconocer que hay un Dios en el cielo que controla las cosas que están sucediendo en el mundo y que tú no tienes la menor idea de qué va a suceder en una hora. Proverbios 29:23 dice: el que se cree más que los demás será humillado, y el que se humilla o humille será hecho importante. Una parte en la Escritura donde dice que los esposos debemos tratar bien a nuestras esposas. Y le he platicado y les he dicho en otras ocasiones, ¿qué sería de nosotros si nuestros matrimonios aplicáramos la Escritura donde dice que no pensemos en nosotros primero, sino en el otro? No pienses en tu necesidad, sino en la necesidad de la persona que vive contigo, de tus hijos y de otros. Primero ellos, primero los hermanos, primero, y que tengamos esa actitud de servicio, pero batallamos tanto con el orgullo y a veces muchos de nosotros decimos, no, primero yo y después yo y después yo. Proverbios 11:2, después del orgullo viene la humillación, pero la inteligencia está con los humildes. Ahora, ese solo es el libro de Proverbios, pero obtenemos una idea muy clara de qué es lo que siente Dios sobre el tema del orgullo. Es un pecado serio, severo y condenado repetidamente a lo largo de la Escritura. El orgullo conduce a la abominación porque profana el nombre de Dios y el lugar que le corresponde. Trae destrucción a nuestras vidas. Porque el fin de la soberbia es el juicio y conduce a la caída y a la vergüenza. En Jeremías hay una escritura que voy a leer a continuación, donde usted conoce o ha visto en alguna ocasión la imagen, o a lo mejor hasta ha ido, no sé, algunos han tenido oportunidad de viajar. La ciudad de Petra, ¿ha escuchado de la ciudad de Petra? Es una ciudad que existió hace muchos años. Hay imágenes impresionantes de este lugar. Se envaneció, se llenó de orgullo. Y dice Jeremías 49:16, tu grandeza y tu orgullo te engañan. Tú que vives en las grietas de las rocas y en las colinas altas, aunque como las águilas hagas tus nidos en las alturas, desde allí te haré caer, dice el Señor. Edom será un lugar desolado y todos los que pasen se quedarán asombrados al ver sus heridas. Será como sucedió con Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas cuando fueron destruidas, dice el Señor. Nunca más se volverá alguien a vivir ahí, ni siquiera a alojarse temporalmente. Y es realidad hasta el día de hoy. O sea, tú ves las imágenes, es un lugar que se construyó entre la montaña. Para entrar a ese lugar hay un pasillo muy estrecho. Tú entras a ese lugar y ves cómo estaba en ese lugar entre las montañas la ciudad. Y hoy es un lugar turístico, pero nadie habita ahí. Los comedores siguen ahí, todo, o sea, se puede apreciar lo que hubo en algún momento, pero la gente tuvo que abandonar ese lugar porque Dios lo derribó.
Santiago 4:6 dice, pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Por eso la Escritura dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Y de eso se trata Daniel 4. Estamos poniendo la antemesa para entrar al platillo fuerte. Como cuando vas a un buen restaurante y te dicen, en lo que viene su comida, le vamos a dar como decimos, un tentempié, ¿no? Y a veces te traen algunos totopos y algún... Entonces, en lo que llega el plato fuerte, estamos poniendo, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a hablar de la arrogancia, del orgullo de un hombre que no es ajeno a lo que Dios ha hecho, que es un hombre que ha escuchado, que ha visto, que ha experimentado el poder de Dios. Él mismo ha declarado que Dios es grande, pero tiene una memoria muy corta. Y vamos a ver cómo es que cuando tú te levantas en orgullo y peleas contra Dios, Dios te humilla. Y estaba estudiando esto en la semana y me estaba acordando. Yo no sé si usted sepa, pero por ejemplo, no estoy tan seguro, pero creo que algo sucedió así. ¿Usted se acuerda de Hugo Chávez? El dictador de allá de Venezuela era, ¿cierto? Algo dijo en contra de Dios. Y al poco tiempo se llamaba. Alguien dijo, si lo dijo o no, no estoy cierto, pero lo he leído, lo he escuchado en algún momento, que al Titanic no lo hundía ni Dios. Y no llegó a donde iba. Cuando tú desafías al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Rey del Universo, cuando tú te llenas de soberbia y de orgullo, Dios trata contigo. Pero cuando eres humilde, cuando reconoces, Dios te da su gracia. Dice Daniel 4:17, y todavía no vamos a entrar al capítulo porque vamos a entrar versículo por versículo, pero voy a ir al 17. Así lo decretaron los santos ángeles que vigilan todo, para que todas las criaturas sepan que el Dios Altísimo gobierna sobre los reinos humanos. Él da el poder a quien Él quiere y coloca en el trono aún al más humilde de los hombres. Todo el capítulo 4 está destinado a enseñar esta verdad. Versículo 25 lo reitera, Daniel 4:25. Usted será apartado de la gente, vivirá con los animales, comerá pasto como el ganado y se mojará con el rocío. Durante 7 años vivirá así, hasta que comprenda, y otra vez, que el Dios Altísimo es el único que gobierna sobre los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién dirige los reinos. Versículo 32, te apartarán de los hombres, vivirás con los animales, comerás pasto como el ganado, te mojarás con el rocío, vivirás así durante 7 años hasta que te des cuenta de que el Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién los gobierna. Versículo 34, cuando pasaron los 7 años, yo, Nabucodonosor, miré hacia el cielo y recobré la razón, alabé al Dios Altísimo y bendije al que vive por siempre. Él es quien gobierna eternamente y su reino seguirá de generación en generación. Si te llenas de orgullo, si te llenas de vanidad, si te llenas de soberbia, si tú dices, mira todo lo que yo he hecho, mira todo lo que he logrado, entonces Dios va a tratar contigo. Porque Dios merece toda gloria, toda honra, todo reconocimiento. El tema aquí es reconocer que Él es soberano en el reino de los hombres. Cuando no te das cuenta de eso, estás en problemas. Como lo que le pasó a Herodes. Dice Hechos capítulo 12, versículo 20, estaban muy enojados los habitantes de Tiro y Sidón
Ellos acordaron ir a hablar con Herodes y sobornaron a Blasto, el funcionario principal del rey. Trataban de hacer las paces porque su territorio era abastecido por el del rey. Un día, acordado, Herodes decidió reunirse con ellos. Se puso un vestido real, se sentó en su trono y dio un discurso al pueblo. Hasta ahí nada está mal. Es un rey, va a hablar con el pueblo, pero el versículo 22 dice: el pueblo gritaba, el que habla es un Dios, no un ser humano. Y entonces el versículo 23 nos revela el problema de Herodes. Herodes no dio honra a Dios. Por eso, un ángel del Señor de inmediato hizo que se enfermara y murió devorado por los gusanos. O sea, si tú te crees, si tú te alabas, si tú piensas que todo lo que has logrado, que todo lo que... Por eso yo les he dicho en varias ocasiones, amados, entendamos y aprendamos que las riquezas que Dios nos da no son para nuestro beneficio solamente. Es decir, ¿es una bendición tener el dinero? Sí. ¿Es una bendición prosperar? Sí. Pero ¿tú crees que te lo da para que tú te lo gastes y te lo eches encima y tú hagas todo de ti, todos los placeres que tú quieres? No. Es para el reino de Dios. Es para ayudar a los demás. Es para bendecir a los demás. Pero ¿cuánta gente hay que de repente empieza a prosperar, empieza a tener cosas, empieza a subir en la vida, porque son los estándares del mundo, y empieza a decir, mira todo lo que yo he logrado? Y yo, adiós. ¿Qué hizo el rico aquel que dijo, tengo tanto, y qué haré con tanto? Voy a derribar y voy a construir. Que dice, esta misma noche vienen a pedirte tu alma. Jeremías en alguna parte del capítulo 13 dice, dad gloria a Dios, y si no le deis gloria a Dios, Él los hará tropezar en los montes oscuros y te hará tropezar y caerás en la muerte. Romanos 1 dice Pablo, por cuanto los hombres no dieron la gloria a Dios, Él los entregó a una mente ¿qué? Reprobada. Piensan que por sus logros, por sus capacidades. Es una cosa severa ponerse por encima de Dios. Ahora, en este capítulo vamos a hablar acerca de este hombre que es Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico, el primero de los grandes monarcas de los 4 imperios que gobernarán esa parte del mundo, el gran imperio babilónico. Este hombre es reconocido como el rey de reyes de ese momento, gobernando todo el mundo que se percibía, se vuelve orgulloso, se envanece, se hincha, se infla, se centra en sí mismo. Acabamos de aprender la semana pasada que mandó a hacer una gran imagen de él de 30 metros de alto, el doble de este edificio, de 3 metros de ancho, y quiso que todo mundo se postrara. Se enojó cuando 3 de ellos no lo hicieron y los arrojó al horno de fuego. Y entonces entendemos un poco más acerca del ego de este hombre. Pero en este capítulo vamos a ver cómo Dios humilla a este hombre, y hasta que no reconoce su error, es que Dios lo vuelve a levantar. Le da su gracia en su humildad. Ahora, creo que hay mucho más que este rey Nabucodonosor en este capítulo, en ese sentido, porque es un símbolo de varias cosas. Es una especie de modelo, de patrón que podemos entender cómo funciona, cómo Dios desinfla a aquellos que se enorgullecen, que quieren establecer sus pequeños e insignificantes reinos y gobernar como monarcas en sí mismos. Creo que aquí hay una advertencia para nosotros
que nunca debemos gobernar ningún imperio, excepto el pequeño mundo en el que vivimos nosotros, pero siendo humildes. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros hogares. Si por un momento lo pudiéramos trasladar a eso, ¿cómo vives en tu casa? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a la gente que está a tu alrededor? ¿Vives con sencillez? Algunos nos coronamos reyes y sentimos que somos más de lo que deberíamos sentirnos. Es una advertencia para nosotros. Es un símbolo también de cómo Dios tratará con esas personas orgullosas. Y aquí vemos que este rey Nabucodonosor del imperio babilónico va a ser aplastado, va a ser llevado hasta lo más bajo. Y entendemos, porque ya lo hemos platicado, que se va a levantar otro reino, el medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y que también con ellos va a tratar por ese orgullo y esa soberbia. Pero igual a cualquier hombre, mujer o joven o anciano que se quiera envanecer, que se quiera enorgullecer, Dios lo va a tratar. Hemos visto cómo a través de los primeros 3 capítulos Nabucodonosor, por parte de Dios, ha recibido a Daniel, a estos otros 3 jóvenes, Misael, Azarías y Ananías, para estar ahí, para mostrarle que hay un Dios en Israel. Ha tenido experiencias con estos jóvenes, descubre que están muy por encima de los que han estado alrededor de él en su reino, en términos de integridad, inteligencia, educación, sabiduría. Hemos visto cómo Daniel va subiendo, cómo Daniel, Dios lo ha llevado, le reveló el sueño y lo ha puesto ahora en un lugar importante cuando pudo interpretarlo. Vimos la semana pasada cómo estos 3 jóvenes también salieron victoriosos de esta situación. Nabucodonosor no está ajeno a lo que está sucediendo con estas personas. Aprendimos que Daniel no estuvo en el capítulo 3 por alguna razón, para que no creamos que aquellos 3 se colaron con Daniel, porque Daniel era el bueno, y como eran sus cuates, dijeron, no, pues vente conmigo porque eres mi amigo. No, ellos también tenían ese mismo sentir de honrar a Dios en todo momento. Y veremos cómo en este capítulo también Dios va a hablar a Nabucodonosor a través de un sueño. Dios habla a través de los sueños. El capítulo 33 del libro de Job, versículo 14, dice lo siguiente: pues Dios habla de una manera o de otra, aunque no nos damos cuenta. Dios les habla a la gente en sueños, en visiones nocturnas, cuando están en sueño profundo, dormidos en su lecho. Dios les habla a la gente en sueños, en visiones nocturnas, cuando están en sueño profundo, dormidos en su lecho. En esos momentos habla de los seres, con los seres humanos, cuando los corrige, ellos se atemorizan. Aparta a los hombres del mal que están haciendo y pone así una barrera entre el hombre y su orgullo. Así los salva de ir al lugar de la muerte, quiere evitar que lo destruyan. Dios usa los sueños. Y así llegamos a Daniel capítulo 4, versículo 1. Dice: Nabucodonosor envió este mensaje a los pueblos de todas las naciones. Fíjese quién habla. El que habla es Nabucodonosor. Estaba leyendo los comentarios de algunas personas que estudian, que tienen mucha experiencia en esto, y dicen: este capítulo lo escribe Daniel, pero lo dicta Nabucodonosor. Es decir, las palabras son de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor en este momento dice: yo envío este mensaje a todos los pueblos de las naciones, de todas las lenguas y de todas partes del mundo. Los saludo y deseo que vivan en paz y prosperidad.
Me siento muy orgulloso de poder contarles todas las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida. Qué grandes son sus señales, qué maravillosos son sus milagros. El reino de Dios es eterno y su poder continuará de generación en generación. Increíble, ¿no? Nabucodonosor. Testimonio personal de este rey pagano. Versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba descansando tranquilo en mi palacio y tuve un sueño que me asustó mucho. Y las fantasías que pasaron por mi mente me aterraron. Dicen algunos teólogos que es muy probable que haya pasado este periodo de estaba yo muy tranquilo, no me preocupa nada del reino, no estamos en guerra, no estamos en conquista, estamos en un periodo de tranquilidad. Que entre el capítulo 3 y el capítulo 4, por la historia, los que conocen dicen que es muy probable que haya un espacio de 25 o 30 años desde el horno de fuego. Entonces, si Daniel en el horno de fuego junto con sus amigos más o menos tendría unos 20 años y han pasado unos 25, pues tendría más o menos unos 45 años. Otro sueño que no lo deja en paz. Versículo 6. Así que ordené que trajeran a todos los sabios de Babilonia. Está mal, ¿no? Pero ¿por qué no mandó a traer a Daniel? ¿Por qué mandó a traer otra vez a los sabios de Babilonia? Tú estás creyendo que está mal, pero yo estoy... ¿Por qué no manda a traer ¿por qué manda a traer a estos? O sea, si en el primero mandó a traer a estos y no les resolvieron nada, ¿por qué los vuelve a traer? Cuando llegaron los adivinos, versículo 7, hechiceros, magos y caldeos, les conté el sueño pero ellos no pudieron decirme lo que significa. ¿Se dan cuenta que está hablando él? Sigue hablando él. Tiene memoria muy corta. Estos hombres no pudieron interpretarlo. Estos hombres no saben lo que está pasando. Dice 1 Corintios 2:14. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una ¿qué? Una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. El mundo nunca sabrá, no será capaz de llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 8 de Daniel 4. Finalmente, fíjate, ya salga, no pudieron, bueno, pues que venga Daniel. Finalmente llegó Daniel, quien también es llamado Belsasar en honor a mi Dios. Ahí es donde se comprueba que los nombres que le pusieron eran en base a los nombres de las deidades de ellos. El espíritu de los dioses santos vive en él. De los santos dioses vive en él. Y esto fue lo que le dije de mi sueño. Y entonces aquí podemos ver que este hombre tiene poca memoria. Él es el que está hablando. Finalmente vemos que viene Daniel. Ahora, yo creo que en 25 o 30 años de convivir con alguien, pues lo llegas a conocer algo, ¿no? Yo acabo de cumplir 35 años de casado con mi esposa y ya nos conocemos un poquito más, ¿no? Ya sabes un poquito más de qué le gusta, qué no le gusta, que cuando está enojado, etcétera, ¿no? Y yo creo que Daniel, si bien hay de dos, Daniel, estoy casi seguro que Daniel le compartió a Nabucodonosor del rey, del Dios del cielo, del Dios de Israel. Y si tú me dices, no, yo no creo que le haya compartido, ok, vamos a pensar que Daniel no le compartió de la Escritura. Pero seguro estoy que Nabucodonosor, al ver cómo actúa Daniel, se ha de preguntar, este no hace lo que hacen los demás. Este vive su vida de una manera diferente.
Este no se emborracha, este no fuma, este no anda con mujeres, ¿sí me entiende lo que le estoy diciendo? O sea, tiene un testimonio que avala, que respalda que él es distinto, que él es diferente. Entonces, Nabucodonosor, de una o de otra manera, sabe, Daniel no ha comido la comida del rey, no ha bebido del vino, no se ha entregado a las inmoralidades, a los excesos, etc. Ha vivido una vida santa, virtuosa. Entonces Nabucodonosor, de alguna o de otra forma, sabe de este Dios. Versículo 9 de Daniel 4, Belsasar, jefe de los magos. Y no es que Daniel haya sido de los magos que sacan conejos de un sombrero. No. Los magos eran considerados personas con un amplio conocimiento. Eran eruditos. Eran personas educadas, con cultura, con ciencia, con sabiduría. Yo sé que el Espíritu de los dioses santos está contigo y ningún secreto se te oculta. Te pido que me expliques mi visión y que me digas lo que significa. Daniel, la misma escritura habla que él era un hombre sabio. Dice Ezequiel 28:3. O sea, por otra parte de la escritura se revela que Daniel era un hombre sabio. Dice Ezequiel 28:3. ¿Es que eres más sabio que Daniel? ¿No conoces ningún secreto? Está hablándole al príncipe de Tiro, que está siendo influenciado por Satanás, y entonces Ezequiel le dice: oye, ¿a poco tú sabes más que Daniel? Haciendo referencia a que Daniel tiene la sabiduría de Dios. Regreso al capítulo 4 de Daniel, versículo 10. Cuando estaba durmiendo en mi cama, le está contando el sueño, empecé a tener unas visiones. De repente vi un árbol que salía de la tierra y era muy alto. Era tan alto y poderoso que llegaba hasta el cielo y se podía ver desde todos los rincones de la tierra. Imagínate. Sus hojas eran hermosas y sus frutos abundantes. Tenía suficiente comida para todo el mundo, y los animales salvajes se refugiaban bajo su sombra, y las aves hacían sus nidos en las ramas. Todos los animales encontraban alimento ahí. Imagínate. Ahora, con frecuencia en la Escritura, para que usted y yo entendamos, se hacía referencia a los gobernantes. Se hacía ¿cómo se llama? Esta manera figurativa de hablar. Se les comparaba con cosas, y a los reinos se les comparaba con árboles. Amós 2:9 dice: yo destruí a los amorreos, que eran tan altos como cedros y tan fuertes como robles. Destruí sus frutos arriba y sus raíces abajo. Se identificaba a los gobernantes con esto, con grandes y frondosos árboles. Y entonces Nabucodonosor está viendo en su sueño. El versículo 13 de Daniel 4: estando en la cama tuve esta visión también. Un ángel santo bajó del cielo y gritó muy fuerte: corten ese árbol y arranquen todas sus ramas, quítenle todas las hojas y esparzan todos sus frutos. Que se vayan los animales que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas, pero dejen en el suelo el tronco y las raíces. Luego, amarrando con cadenas de hierro y bronce entre la hierba del campo, será humedecido por el rocío y compartirá con los animales salvajes la hierba del campo. Fíjese, arránquenlo, córtenlo, quítenle las ramas, quítenle las hojas, pero dejen el tronco y las raíces. Increíble. Lucy, creo que me equivoqué en el siguiente porque puse Daniel 7. A ver. Sí, es Daniel 4. Sigo en el 4, solo que es el versículo 16. Dejará de pensar como un humano y tendrá la mente de un animal. Todo esto durará 7 años. Así lo decretaron los santos ángeles que vigilan todo, para que todas las criaturas sepan que el Dios Altísimo gobierna sobre los reinos humanos
Él da el poder a quien Él quiere y coloca en el trono aún al más humilde de todos los hombres. ¿Qué estamos viendo, amada familia? Que Nabucodonosor está dando su testimonio. Nabucodonosor está diciendo, esto es lo que yo viví, esto es lo que me pasó a mí. Empezó reconociendo al Dios del cielo, empezó diciendo qué es lo que él soñó, cómo es que pasó. El versículo 18 continúa, este fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora, Belsasar, dime tú lo que significa. Ningún otro sabio pudo explicármelo, pero tú sí podrás, porque el Espíritu de los santos dioses está contigo. Daniel, al que le decían Belsasar, guardó silencio durante 1 hora. Estaba muy inquieto por todos los pensamientos que le pasaban por la mente, pero el rey le dijo, Belsasar, no te asustes ni del sueño ni de la interpretación. Y Belsasar le respondió, Majestad, me gustaría que este sueño tuviera que ver con sus enemigos. Está turbado, preocupado, porque tiene un corazón de compasión por Nabucodonosor. O sea, Daniel no era de que, ay papá, ya te llegó tu hora, ahora sí vas a ver lo que es amar a Dios en tierra de indios. No, Daniel está preocupado y podemos ver el corazón de este hombre que le sirve a este rey pagano, pero un corazón de compasión, de amor, diciendo, híjole, lo que viene para ti, no lo quisiera para ti, lo quisiera para tus enemigos. Y aquí podemos ver cómo tiene este hombre un corazón para él. Seguros estamos que Daniel ha orado, ha pedido por, entre muchas otras cosas, por este hombre, porque tiene ese corazón. Versículo 20, usted vio un árbol grande y poderoso, era tan enorme que llegaba hasta el cielo y se podía ver por toda la tierra, tenía hojas hermosas y frutos abundantes que alcanzaban para alimentar a todos, su sombra era refugio de animales y en sus ramas las aves formaban sus nidos. Majestad, usted es ese árbol, usted se hizo grande y poderoso, su grandeza llega hasta el cielo y su dominio se extiende por todo el país. También vio bajar del cielo a uno de los santos ángeles que vigilaba todo, que decía, corten el árbol y destrúyanlo, pero dejen el tronco y sus raíces en el suelo. Amárrenlo con cadenas de hierro y bronce para que se quede entre la hierba del campo. El rocío le caerá encima y estará entre los animales salvajes durante 7 años. Majestad, esto es lo que significa su sueño. El Dios Altísimo ha ordenado todo esto contra el rey mi señor. Usted será apartado de la gente y vivirá como los animales, comerá pasto como el ganado y se mojará con el rocío. Durante 7 años vivirá así hasta que comprenda que el Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién dirige los reinos. El que escribe esto es el que dice todo esto es Nabucodonosor. Iba a ser humillado, iba a perder la cabeza, iba a convertirse como en un loco. 7 años, como, imagínate. Versículo 26, cuando el ángel del Señor dijo, dejen el tronco y las raíces, quería decir que el reino seguirá siendo suyo, se lo devolverá cuando comprenda que el cielo es la mayor autoridad. Y leía yo acerca de esto y de la condición que al parecer fue en el Reino Unido en los años 50 y tantos. Está registrado un caso a nivel psiquiátrico de un hombre que se sentía vaca, que comía pasto y tomaba agua sola. Y que todo el día estaba en el jardín, en los jardines de este hospital, y los médicos determinaron que tenía un síndrome como de este tipo. Alguien que perdió la razón. Yo sé que ahora, en el 2023, que estamos estudiando esto, hay quien se siente gato, hay quien se siente,
Bueno, es que ahora así es, ¿no? Hay gente que dice, no, pues yo me percibo como si yo fuera X cosa, ¿no? Y te tienen que respetar, pero pero esa gente, esto es distinto, esta gente está cuerda y habla y todo. Este hombre está mal. Su cabello le va a crecer de tal forma que va a cubrir todo su cuerpo, sus uñas dice que van a llegar a ser como garras, va a comer pasto, va a estar ahí entre los animales, y es porque tiene que aprender que cada reino es de Dios y Dios lo gobierna como Él quiere. Versículo 27, por eso mi rey le pido, y ahora escuche, aquí es a donde viene la enseñanza de todo esto. ¿Qué si Dios te dijera a ti hoy, te voy a humillar porque has sido soberbio, porque has sido orgulloso, porque has estado en esta situación, y te voy a enseñar? Fíjate, versículo 27, por eso mi rey le pido que acepte el consejo que le doy, actúe con justicia y no peque más, en lugar de hacer maldades, ayude a los pobres, así podrá seguir viviendo en paz. Ojo, le da la advertencia, le dice la clave para no tener que pasar por eso. Le dice, humíllate, cambia tu manera, sé diferente, empieza con obras virtuosas, ama al Señor tu Dios, reconócelo. Dice Isaías 55:7 que el perverso deje de hacer el mal y el inicuo deje sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor y así Él tendrá compasión de ellos. Que se vuelvan a nuestro Dios porque Él es generoso para perdonarlos. ¿Sabes qué está pasando aquí? Están llamando a Nabucodonosor a que se arrepienta, a que se vuelva de su pecado, a que se vuelva al Señor, a que acepte la norma justa y comience a ser misericordioso. Porque ese era un rey terrible. A él le pasó lo que le pasó a aquel gobernador Félix cuando estudiamos el libro de los Hechos, cuando Pablo va y habla con él, que le dice, casi me persuades, casi me convences, pero ¿sabes qué? Otro día seguimos platicando. Y ese otro día nunca llega, porque este hombre no acepta. Si Nabucodonosor se hubiese arrepentido, otra cosa hubiese sido, como Nínive. Cuando Jonás es mandado a Nínive y Nínive, el rey de Nínive dice, quiero que todos se pongan a ayunar, quiero que todos se vistan de, ¿qué es? Silicio y, ¿te acuerdas quién? De ceniza, y no era otra cosa más que ponerse, ¿ha visto los costales esos de café? Que son como de yute, como de que raspan, que era ponerse así como una situación incómoda, como decía yo a Oscar el otro día, algo que te incomoda, que yo tengo por costumbre borrar todos los mensajes, porque a mí me choca tener así 3,000 mensajes. No, yo borro todo, o sea, lo veo, pum, 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 borro. Digo, lo único que no borro hasta el día de hoy son los resultados que tuve del electrocardiograma y de las cosas que me pasaron, para que no se me olvide. Cada vez que lo veo digo, porque tendemos a que ¿te sientes bien? Y que es, ya. Que no se te olvide. Dios habla juicio en contra y el rey de Nínive dice, vamos a arrepentirnos todos, en ayuno hasta los animales. ¿Y qué pasó? Dios perdonó a Nínive. Daniel 4:28, todo eso le sucedió al rey Nabucodonosor. Ahora fíjese, ¿cuánto tiempo le dio Dios? 1 año después, el rey caminaba por la terraza de su palacio en Babilonia y dijo, ¿cuánto tiempo le dio? 12 meses, 1 año. ¿Tú sabes que Dios es paciente? ¿Tú sabes que Dios es misericordioso? Dios es paciente.
Dios es paciente, Dios te espera, Dios es misericordioso. Pero cuando Dios dice hasta aquí, se acabó. ¿Sabes cuántos años predicó Noé? 120 años predicó Noé. 120 años predicó Noé. ¿Sabes cuántos se arrepintieron? Nadie. Dime tú si Dios no es paciente. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pecado y hemos pecado y hemos pecado en el mismo pecado? Una y otra y otra y otra vez. Y vamos con Dios y dice, ay, perdona, otra vez. Y otra vez, ay, perdona. Dime tú si Dios no ha sido paciente. Puede que estemos pecando en este mismo momento de las cosas que sabemos que tenemos que dejar de hacer o que tenemos que empezar a hacer y no hacemos. Y Dios es paciente, y Dios es paciente. Y llegamos al versículo 30 donde dice, miren qué grande es Babilonia. Y te voy a decir una cosa, Babilonia era bastante grande. Babilonia, por lo que la historia nos cuenta, tenía más o menos 38 kilómetros cuadrados, tenía calles fortificadas, calles grandes, anchas, fuertes, fortificados, o sea, donde había muchos soldados, edificios públicos, había agricultura, pastoreo. Dicen que más o menos había como 1.200.000 de personas viviendo ahí. Había agua que pasaba por ahí, el muro que rodeaba la ciudad, 8 metros de ancho por 30 más o menos de alto. O sea, era una cosa impresionante. Entonces, este hombre un día se asoma hacia su balcón, porque la construcción que él hizo, donde estaban los jardines colgantes de Babilonia, que es una construcción una de las 7 maravillas del antiguo mundo, se sube y empieza a ver, desde ahí puede ver todo. Mira, el versículo 31, el rey no había terminado de hablar, porque dice ahí, yo construí esta ciudad con mi poder, la he hecho capital de mi reino para demostrar lo grande que soy. Todo esto lo he hecho yo. Versículo 31, el rey no había terminado de hablar cuando se oyó una voz desde el cielo diciendo, escucha lo que te va a suceder, rey Nabucodonosor. Ya no tienes ningún poder sobre tu reino, te apartarán de los hombres, vivirás como los animales, comerás pasto como el ganado y te mojarás con el rocío. Vivirás así durante 7 años hasta que te des cuenta de que el Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién los gobierna. Apenas terminó este mensaje, se cumplió todo lo que decía. Nabucodonosor fue alejado de la gente, empezó a comer pasto como el ganado, su cuerpo se empapó con el rocío, le creció el pelo hasta que parecía que tuviera plumas de águila, y las uñas le crecieron tanto que parecían las garras de un ave. Pero la historia no termina ahí. A mí me suena increíble porque mientras está la voz, yo me figuro que mientras Dios le está diciendo el mensaje a Nabucodonosor, están subiendo los soldados o la gente que lo va a tomar le va a decir, a ver, vámonos. Porque dice, en el momento que acabó de decir, se cumplió. Increíble. Pero la historia continúa. Cuando pasaron los 7 años, yo, Nabucodonosor, miré hacia el cielo y recobré la razón. Alabé al Dios Altísimo y bendije al que vive por siempre. Él es quien gobierna eternamente y su reino seguirá de generación en generación. Los habitantes de la tierra son insignificantes
si se les compara con Él. Hace siempre su voluntad tanto entre los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder ni preguntar por qué hace lo que hace. En ese momento Dios me sanó de mi locura, me devolvió mi reino. Me detengo ahí. 7 años sin rey. ¿Tú crees que alguien no quiso decir, a ver, ahorita que no está con nosotros, pues yo me hago cargo? ¿Tú crees que no? En un imperio tan grande, ¿quién crees tú que pudo haber estado detrás del cálmate? Daniel guardando el lugar del rey. Daniel diciendo, este reino se le dijo que se le iba a quitar, pero se le iba a devolver. Así que nadie. Dios prepara a Daniel desde antes para que cuando llegue este tiempo, Daniel suba, sea fiel, sea un hombre íntegro, que no diga, pues ya no está Nabucodonosor, pues ahora yo voy a hacer. Me devolvió mi reino y mi honor, mi cuerpo volvió a ser normal, mis consejeros y los miembros de la corte volvieron a confiar en mí, volví a ser el rey, me volví más rico y poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, bendigo y doy gloria al Rey del cielo. Sus obras son justas y sus caminos rectos. Él es capaz de humillar a los arrogantes. ¿Recibió el mensaje? Sí. Cuando lleguemos al cielo, busca a Nabucodonosor y pregúntale, ¿cómo te fue? Porque yo veo aquí un hombre diferente. Veo aquí un hombre distinto. Un hombre que reconoce. Así que usted no se preocupe por quién está en el poder. Platico con mucha gente que de repente me dice, no, pero es que el presidente... Aquí la enseñanza es que Dios pone y quita a quien Él quiere. Oremos por nuestros gobernantes, sí. Oremos porque Dios ponga gente justa, buena, que lo conozca, que le tema. Pero si Él decide darle el gobierno a quien Él decide, Él sabe por qué. Dios humilla a los hombres, pero también Dios los levanta. Es mejor que nos humillemos mientras todavía tenemos la oportunidad de aceptar su gracia, a que sea al revés. Hay una parte en la Escritura que dice que es mejor que la roca, que caigamos nosotros sobre la roca, a que la roca caiga sobre nosotros. Si nosotros caemos sobre la roca y somos expuestos y se nos permite ver el error y todo el pecado en nuestra vida, eso es para salvación. Pero si la roca cae sobre nosotros, se acabó. Oremos, demos gracias a Dios. Dios eterno, queremos agradecerte en este día, porque eres bueno, por darnos tu palabra, por enseñarnos, por permitirnos conocer y crecer y madurar, Señor. Queremos alabarte. Dios eterno, permítenos, Señor, que tu palabra se haga carne en nosotros, que podamos vivirla, que podamos, Señor, ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Haznos recordar, Señor. Aléjanos de todo orgullo, de toda soberbia y aléjanos de toda altivez. Y que cuando en nuestro corazón, Señor, haya la intención de creernos, de sentirnos, porque hemos logrado, porque hemos alcanzado algo, haznos recordar que no somos nada, Señor. Que todo lo que tenemos, todo lo que podemos alcanzar, es por tu bendita gracia. Eterno Rey, muchas gracias. Justo, bondadoso y misericordioso eres tú, porque aun cuando le adviertes a Nabucodonosor, lo esperas 1 año. Y aún pudiéndole haber quitado su reino, se lo retuviste y se lo devolviste. Qué enseñanza tan grande y tan misericordiosa, Señor.
Eres digno de todo reconocimiento y de toda alabanza. Enséñanos a vivir para ti. A ti sea por siempre y para siempre toda gloria y toda honra, Señor. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias a Dios por su palabra, por permitirnos estudiar y entender un poco más lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Gracias a Dios. Pues bien, mientras mi querido hermano me ayuda a recoger las ofrendas, a levantarlas, queremos, como ya tenemos por costumbre, orar por algunas personas. Queremos orar por Lupita Hernández. Algunos de ustedes la conocen. Ella es mi consuegra. Ella la van a operar al parecer el fin de mes y vamos a orar por ella.